Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con eh, otra conferencia en esta serie de liderazgo y espiritualidad, donde estudiamos la vida, obra, enseñanzas de grandes maestros de la humanidad, grandes maestros espirituales, y que transformaron grupos, comunidades, y algunos de ellos transformaron el mundo. El día de hoy vamos a hablar de Mahoma, como subtítulo o parte del título El profeta de la unidad y la justicia, y como subtítulo, la voz que proclamó la igualdad, la fe en un Dios único y la fuerza de la comunidad. ¿No? Bien, les recuerdo que eh, pueden escribir en el chat, estaré al pendiente para alguna pregunta, comentario a lo largo de la conferencia. Bienvenidas todas sus aportaciones. Gracias. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Vamos a explorar a Mahoma como líder espiritual y social. Y vamos a ver, vamos a analizar cómo su visión de unidad, de justicia y de compasión transformó una sociedad fragmentada en una gran comunidad consciente. Cómo a través de su ejemplo vamos a comprender los fundamentos de este liderazgo profético, autogobierno, un propósito trascendente, una ética de servicio y desde luego justicia equitativa y compasión activa. Vamos a cómo se puede aplicar estos principios de su liderazgo al liderazgo contemporáneo en contextos personales, organizacionales y sociales. Bueno, esta es la agenda. No voy a leer cada punto. Tenemos una introducción y contexto histórico. Tenemos su vida, su obra, su pensamiento, su legado y sus enseñanzas. Bien. El bloque uno, decíamos la introducción y contexto histórico. Eh, Hablemos de Arabia en el siglo sexto. Imaginemos, ¿no? Digo, esto es para tener el contexto, porque no hay liderazgo sin contexto, no hay liderazgo sin grupos, sin comunidades, y el liderazgo tiene que hablar a la realidad del grupo, de la organización, de la comunidad. Entonces, imaginémonos el desierto ardiente de ese lugar, que no solo definía un paisaje físico, sino también un contexto espiritual, como entre las dunas o las rutas de caravanas, los pueblos árabes vivían en tribus divididas, con lealtades que se medían por sangre y venganza. No existía un Estado, no existía una ley común, ni una visión compartida del bien. El honor tribal era la moneda moral, la fuerza, la única autoridad. La Meca era la ciudad comercial en el corazón del desierto y prosperaba gracias a las rutas mercantiles. Pero esa riqueza de esa ciudad, o en esa ciudad, contrastaba con una gran desigualdad. Los poderosos acumulaban privilegios, los pobres, las mujeres, esclavos y los huérfanos eran invisibles, no se les tomaba en cuenta. El politeísmo era dominante y ofrecía muchos dioses sin ética, sin coherencia, y los rituales abundaban, pero la compasión escaseaba. En esa época, el siglo sexto, también era un tiempo de abundancia material y vacío espiritual. Vean cómo nuestros tiempos presentes no es el único época de abundancia material y de vacío espiritual. En este escenario de fragmentación moral surgió Mahoma ibn Abd Allah,
entre el año 570 y el año 632 después de Cristo. Fue un hombre que nació sin privilegios, era huérfano desde niño, pero fue dotado de una cualidad poco común, una conciencia ética, lúcida, incorruptible y confiable. Sus contemporáneos lo llamaban Al-Amin, el digno de confianza. Y su liderazgo no nacería ni de la espada, ni del linaje, sino de la credibilidad moral y la fuerza interior de su carácter. Desde joven observó con dolor el caos moral de su entorno, el abuso del débil, la humillación de las mujeres, la pobreza injusta y la codicia sin límite. Todo esto observó. Para él esto era un caos moral. Y su mente buscaba sentido, más allá del desierto y del mercado, y su alma un orden superior. En esta misma Arabia del siglo sexto, mientras hombres competían por riqueza y poder, Mahoma buscaba coherencia y propósito. Pasaba noches en soledad, meditando en la cueva, una cueva llamada Cueva de Hira, al norte de la Meca. Ahí, en el silencio de ese desierto, se comenzó a gestar un tipo de liderazgo distinto, un liderazgo contemplativo, que nace de este recogimiento y de la escucha, un liderazgo interior que se funda en la autoconciencia antes de pretender guiar a otros. A los 40 años, en medio de esa búsqueda, recibió una experiencia que iba a transformar su vida y la historia del mundo. Una revelación que no solo habló de Dios, sino de justicia, misericordia y responsabilidad humana. El mensaje fue claro. Recita, en el nombre de tu Señor que creó al ser humano de un coágulo. Tu Señor es el más generoso, el que enseñó por el cálamo. Enseñó al hombre lo que no sabía. Esto es del Corán 96, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Entonces, esta voz interior lo llamó a despertar y a despertar a su pueblo. La revelación se convirtió en misión. El buscador se volvió mensajero y el mensajero líder. Así, Mahoma emergió como una respuesta espiritual a una crisis moral colectiva. Su vida y sus palabras encarnaron una revolución. Permítanme un segundito. Un segundo más. Ujú. Ya. Liderazgo, perdón, ya, ya. Un poquito brillante la imagen, hay que ajustarla un poquito. Entonces su liderazgo no fue de quien impone, sino de quien inspira desde la coherencia. No buscó seguidores, sino servidores del bien común. No construyó un imperio de fuerza, sino una comunidad de conciencia. En un mundo donde la riqueza era privilegio y la espiritualidad fragmento, Mahoma unió justicia con fe, el liderazgo con la humildad y la acción con la compasión. Por eso el ejemplo de él trasciende religiones y siglos, porque su mensaje fue una pedagogía del liderazgo humano en sintonía con lo divino. El bloque 2, su vida. Decíamos que fue huérfano desde temprano, ¿verdad? Un padre ausente al nacer, madre fallece en su niñez y crece bajo el cuidado de su abuelo y luego del tío,
Abu Talib. Trabajó desde joven como pastor, luego fue comerciante, aprende sobriedad, vigilancia, confiabilidad y trato humano con lo vulnerable. Había un entorno tribal desigual. Había una presencia cotidiana de pobreza, de endeudamiento, de abuso y vendetas. ¿Cuáles fueron las claves de liderazgo que formó en ese tiempo? Autogobierno templado. La orfandad puede desarrollar independencia emocional y sentido de responsabilidad. Una integridad observable. El trabajo honesto en lo pequeño puede preparar autoridad en lo grande. Compasión práctica, sensibilidad hacia débiles como principio no negociable de liderazgo. Hablemos de su reputación pública y ética en el comercio. Al-Amin, que lo llamaban y se traduce como el confiable, su honestidad en transacciones lo convirtió en referente de credibilidad. Excelencia profesional, que negociaba con transparencia, cumplía acuerdos, cuidaba el honor del cliente y del proveedor. También había un capital social, es decir, la ciudad confiaba en su palabra antes que en contratos extensos. ¿Cuáles fueron claves de su liderazgo? Autoridad moral sobre el poder formal. La influencia nació de la conciencia sostenida del tiempo. Otra clave de su liderazgo, la economía justa. El liderazgo se legitimó en la equidad económica y la palabra cumplida. Y por último, una reputación como un activo estratégico. Protegiendo a las personas, abrió puertas a transformaciones mayores. Hubo una alianza con Hadilla, espero pronuncie el nombre correctamente, lo estoy leyendo como se escribe en español. Hadilla fue una empresaria respetada, ¿verdad? Que lo contrata y luego contrae matrimonio. Fue una relación que se basó en mutuo reconocimiento y apoyo espiritual. Tuvieron un hogar como santuario de sentido, un espacio de contención afectiva, de prudencia y consejo. También hubo una validación de la vocación. Cuando llegan las primeras revelaciones, Hadilla cree, acompaña y respalda. ¿Cuáles fueron claves de liderazgo en este periodo? Liderazgo en dupla. La confianza conyugal potencia la misión pública. El consejo íntimo como gobierno interior. Grandes decisiones nacen de conversaciones sabias y sinceras. Por último, dignificación de la mujer. El trato a Hadilla modela un liderazgo que honra la igualdad y la cooperación. Hablemos también de una soledad creativa. Hubo en ese periodo un retiro voluntario con noches de contemplación lejos del bullicio mercantil. Había una búsqueda de coherencia, había dolor ante injusticias y un deseo de orden moral superior. Y hablemos del silencio como método. La escucha profunda abrió en él una claridad ética no reactiva. ¿Cuáles fueron claves de liderazgo de este periodo? Introspección estratégica. El líder se vacía del ruido para escuchar lo esencial. Visión antes que acción. Primero sentido, luego agenda. Y disciplina interior. El hábito de pausa sostiene decisiones sabias bajo presión. La revelación y la crisis del mensajero. Una experiencia fundante recita irrupción de un llamado a proclamar verdad y justicia.
Hubo una turbación inicial, hubo temor, vértigo de responsabilidad, pero también hubo un acompañamiento decisivo. Jadilla lo afirma, ¿verdad? Un sabio monoteísta reconoce la naturaleza profética del llamado. ¿Cuáles fueron aquí las claves de liderazgo en esta etapa? Vulnerabilidad lúcida. El líder admite miedo sin paralizarse. Red de validación ética. Mentores y aliados iluminan el camino. Y de la experiencia a la misión. Transformar la revelación interior en una responsabilidad pública. Hablemos de una etapa más de su vida. Primero creyentes y círculo de confianza. Esto es muy parecido en el sentido también al trabajo que vimos en la conferencia pasada, donde Cristo pues hace un trabajo muy personal con los apóstoles y de ahí viene una irradiación. Eh, Buda igual también, una relación muy profunda con sus discípulos cercanos y de ahí se fue irradiando su, su, su figura, su presencia y sus enseñanzas. En su núcleo íntimo estaba Hadilla, que ya hemos hablado, su esposa, Ali, que era un joven primo, Abu Bakr, amigo y notables convertidos, Bilal, un esclavo manumitido. Eh, pero también había diversidad social desde el origen. Había ricos y pobres, había libres y esclavos, y había hombres y mujeres. ¿Cuál era el criterio de pertenencia? Dignidad y fe, no casta ni clan. ¿Cuáles fueron claves de liderazgo de esta etapa? Selección por valores, conformar equipos por ética y carácter, no solo por estatus. Inclusión radical, igual que lo hizo Cristo, igual que lo hizo Buda. El liderazgo crece cuando integra diferentes y empodera a los marginados. Ejemplo transformador, liberar a Bilal, que era un esclavo, como lo dijimos arriba, muestra que la justicia no se predica, se ejecuta. Hablemos de la etapa de resistencia, persecución y resiliencia. Hubo en este periodo un rechazo de la élite que amenazaba a los, bueno, fue una amenaza a los privilegios y la idolatría. Hubo un boicot económico y social y esto trajo un asedio contra su clan. También hubo el año de la tristeza, donde falleció Jadilla y Abu Tabil, el doble quebranto afectivo y político. También vivió una humillación y agresión, a la cual responde sin rencor. Y luego hubo un ascenso espiritual, renovación de sentido y fortaleza interior. ¿Qué enseñanzas le trajeron? Resiliencia serena, sostener propósito en pérdida y en hostilidad, la no violencia estratégica, elegir tiempos y modos, firmeza sin odio y renovación espiritual como motor. La contemplación repone el coraje. Obviamente estamos viendo la vida y estamos haciendo resúmenes, no vamos a, porque es muy extensa esta presentación. De hecho, eh, la buena noticia es que es la última presentación del día, entonces no tenemos los límites de tiempo, pero iremos viendo hasta dónde llegamos en esta presentación, ¿va? Bien. Hay otra etapa de Hegira Medina, de líder moral al arquitecto comunitario. Aquí hay una migración y hay una decisión audaz para proteger a su gente y fundar una convivencia justa. Luego viene el pacto con Ansar, que son los auxiliadores, donde hay hospitalidad y repartición solidaria, la reconfiguración identitaria de tribus enfrentadas a una con la ética y compartida. ¿Cuáles son las claves de este liderazgo? Visión organizacional, mover a la comunidad cuando el entorno vuelve inviable la misión. Diseño social, reglas claras, trabajo, redistribución y seguridad para vulnerables. Hospitalidad como política pública, integrar al foráneo
y fortalecer el tejido social. El gobierno en Medina. Ahí vivió ciertos momentos clave. La Carta de Medina, que fue el marco de convivencia multirreligiosa y multitribal con derechos y deberes. Hubo una consulta donde se tomaron decisiones colegiadas y legitimidad participativa. Hubo también un momento de justicia restaurativa donde se priorizaron acuerdos, reparación y límites proporcionales. Hubo otro momento de ética económica donde se proscribió la usura y el fraude con protección del débil. Y por último, un momento de equilibrio, de firmeza y misericordia con un liderazgo fuerte y compasivo. ¿Cuáles fueron claves de liderazgo de ese momento? Gobernanza ética, ley al servicio de la dignidad humana, participación, la escucha convierte autoridad en bien común y coherencia cotidiana. La justicia se prueba en contratos, mercados y familia. Ya casi terminamos esta parte de su vida, esta es la última, ¿verdad? El perfil espiritual del líder, la oración constante, Salah, noche en vela, fuente de claridad y paciencia, el ayuno como disciplina, gobierno de impulsos para mayor libertad interior, la caridad, retribución con alegría, no con culpa. Perdón como fuerza. En la victoria renuncia a la venganza y apuesta por la reconciliación. ¿Cuáles fueron claves de su liderazgo? Autoridades de la coherencia, la práctica espiritual que sostiene ética pública, la disciplina afectiva, gestionar emociones antes de gestionar personas y la grandeza magnánima. El perdón consolida la paz más que la humillación del enemigo. Esto era identificar momentos en la vida de Mahoma, ¿verdad? Identificar las claves del liderazgo. Entonces, el que desee conocer de una manera narrativa, pues lo invitamos a que lo haga con la fuente que ustedes consideren adecuada. Aquí fue una selección de momentos para luego destacar las claves del liderazgo para el propósito de esta conferencia. El bloque 3 es el arte de convertir la revelación en justicia viva. En la obra de Mahoma, como lo venimos percibiendo desde el inicio de esta conversación, no fue una doctrina abstracta, ¿verdad? No era algo que se quedaba como un proceso intelectual, era una transformación integral de la realidad humana. Es interesante porque lo podemos ir viendo, ¿verdad? Cristo igual, no era simplemente hablar en el aire, hablar de ideas, sino crear, manifestar con hechos en la vida cotidiana. Y lo mismo hizo Buda. Mahoma no es la excepción. Durante 23 años, su liderazgo pasó por tres grandes etapas complementarias. Una, revelar el mensaje, esta visión espiritual. Dos, formar la comunidad, un acto social. Y por último, construir la justicia, estructuras políticas y éticas. La visión. Primero hablemos de la visión, ¿verdad? No, no se olviden que estamos en la parte de el bloque 3, el arte de convertir la revelación en justicia viva. Cómo esa conciencia espiritual se convierte en algo real, práctico y en el caso muy claramente de Mahoma, en algo social. ¿Ok? Bien. Entonces, hay un punto de partida de su obra que fue una revelación espiritual. Acuérdense del contexto con el politeísmo. No hay más Dios que Dios. Y separamos Dios con minúscula, la primer Dios, la primera palabra Dios, y la segunda con mayúscula. No hay más Dios que Dios. Esta frase, aunque sencilla,
disolvía ídolos externos e internos, el poder, el dinero, el orgullo tribal, la codicia, el ego. Otra vez, no hay más Dios que Dios. ¿Ah? Poner la atención en su lugar, poner el amor, la figura central, la conciencia en su lugar. Entonces, el Tawhid o unidad divina no era solo una afirmación teológica, sino una visión de liderazgo. ¿No? Si todo proviene de un solo origen, todo forma de división, jerarquía injusta o exclusión es una ofensa a esta realidad divina. Vean qué poderoso. Su visión, seguimos con la visión, este despertar de la conciencia individual, otras claves del liderazgo espiritual. La unidad como principio de gestión humana. Todos los miembros de la comunidad poseen igual dignidad, igual respeto, igual valor. Siguiente, la trascendencia como brújula. Toda decisión debe rendir cuentas ante la conciencia y ante Dios, no ante la vanidad. Siguiente punto, desapego del ego. Quien lidera no es dueño del mensaje, sino su servidor. Así, el monoteísmo se convierte en ética social, una economía sin explotación, una justicia sin venganza y una autoridad sin tiranía. Así que Mahoma no predicó un Dios de miedo, sino de misericordia, de justicia y de equilibrio. La comunidad de tribu a Umma. El cambio más profundo que introdujo Mahoma fue pasar de esa lealtad tribal, basada en sangre, en el clan, en la venganza, a una lealtad comunitaria, basada en conciencia, valores y procesos y propósito. Esto es muy bonito, muy interesante, porque muestra cómo un ejemplo más donde los líderes espirituales construyen el siguiente nivel de conciencia y también el siguiente nivel de organización social. ¿Verdad? Podríamos decir que en un momento dado la familia fue un logro. Pasar de individuos a formar una familia fue un logro. Pasar a formar tribus fue un logro. ¿Verdad? Pasar del familia al clan y luego del clan a la tribu fue un logro. Pero pasar del tribu a conjuntos de tribus, que podríamos llamarle comunidades o otros nombres, ¿verdad? Este fue otro logro, otro avance, ¿ah? Otro nivel de conciencia. Entonces, en todas las órdenes humanas, de grupos humanos, movernos de un nivel a otro nivel es un avance y es un reflejo del sentido espiritual. ¿Ah? Entonces, así nació UMA, esta comunidad de creyentes, ¿verdad? Que era una red humana y donde cada miembro era responsable del otro. Ven que nada más, qué belleza. Cada uno responsable del otro, sin importar origen, color o posición social. Qué poderoso concepto. No soy responsable solo de mí mismo, soy responsable del otro. Qué gran sentido de comunidad se crea con ese principio. ¿Cuáles entonces son estos principios fundacionales, perdón, de la UMA? Pues esta igualdad esencial, donde ningún ser humano está por encima de otro, sino por su virtud. Es decir, no hay nadie que sea superior por el color de la piel o inferior por el color de la piel. O no hay nadie que sea superior o inferior por su género, por ser hombre o por ser mujer. O no hay nadie que sea superior o inferior por su preferencia sexual. O no hay nadie que sea inferior o superior por alguna otra razón de la naturaleza humana. Pudiera haber algo, pero por la virtud una cierta conciencia, ¿verdad? Y aún así, la esencia somos iguales. Otro de estos principios fundamentales,
la hermandad espiritual. Todos son hermanos en la fe, una solidaridad antes que competencia. Igual, se parece a las enseñanzas de muchas de las tradiciones espirituales donde hablan de la fraternidad humana. ¿Cuál es la corresponsabilidad? El bienestar, perdón, la corresponsabilidad, el bienestar individual depende del bienestar colectivo. Fíjense bien, el bienestar individual depende del bienestar colectivo. O sea, el grupo es más importante que el individuo porque el bienestar colectivo va a traer bienestar individual en ese sentido o en ese orden. El siguiente, servicio mutuo. El poder se mide por cuánto sirve, no por cuánto controlas. Vean la definición del poder. Se mide por cuánto sirve, no por cuánto controla. ¿Cuáles son otras claves del liderazgo comunitario? Organizar desde el propósito. Toda comunidad perdura cuando su centro es moral. Distribuir el poder. La consulta legitimiza las decisiones. Cuidar los vínculos. La justicia no es fría, se expresa en hospitalidad, compasión y perdón. En un mundo de desconfianza y guerra tribal, Mahoma edificó una sociedad basada en la confianza, la palabra y el compromiso ético. La justicia, la Carta de Medina. Con la ejira, que era la emigración a Medina, Mahoma dejó de ser solo profeta en la etapa evolutiva, ¿verdad? De alguien, un visionario que tuvo una revelación, profeta, a un arquitecto de la convivencia. Allí redacta la Carta de Medina, que es considerada por muchos historiadores como la primera constitución de la humanidad. Repito, en en esa migración a Medina, allí redactó Mahoma la Carta de Medina y es considerada por muchos historiadores como la primera constitución de la humanidad. ¿Cuáles son algunos de estos contenidos esenciales? Pues el reconocimiento de derechos y deberes de todos los grupos, musulmanes, judíos, cristianos, paganos. Todos tienen derechos, todos los grupos, y también deberes. También asegura una libertad religiosa, una justicia proporcional y una defensa mutua. Declara que la comunidad entera es una sola nación, unida en la diversidad. ¿Cuáles son algunos claves del liderazgo político y ético? Gobernar desde la equidad, no desde la fuerza. Incluir sin asimilar. La pluralidad no amenaza la unidad, la enriquece. Codificar la compasión. Transformar valores espirituales en leyes justas. Y el liderazgo profético no se conforma con ideales, instituye estructuras que encarnan la ética. La economía moral, riqueza como responsabilidad. Para Mahoma reconfigura el sentido de la riqueza. No es rico quien acumula, sino quien se siente satisfecho con lo que tiene. Esta es una frase que muchos le hemos oído, ¿verdad? Se parece a la de no es rico quien más tiene, sino quien necesita menos. E introduce principios que hoy llamaríamos de justicia distributiva y sostenibilidad. Prohibición de la usura, frenar el abuso financiero. Zakat, contribución obligatoria, redistribuir recursos a huérfanos, a pobres y a necesitados. Waqf, fundaciones caritativas, bienes comunitarios al servicio público. Y provisión justa, comercio con equidad, sin engaño y sin especulación. La economía moral, una riqueza como responsabilidad. Claves del liderazgo económico, ética sobre ganancia. El éxito económico sin justicia es ruina moral. Riqueza como medio, no fin. Toda prosperidad debe irradiar bienestar. Ejemplo personal, Mahoma vivía austeramente, compartía lo que tenía. Así su liderazgo desmontó el paradigma del dominio y creó el del servicio económico. El perdón como estrategia de liderazgo. Uno de los gestos más sublimes de su obra fue el perdón de la Meca tras años de persecución. Cuando conquistó la ciudad,
Sin derramamiento de sangre declaró, no habrá reproche sobre ustedes hoy. Vayan, son libres. Ese acto no solo fue misericordioso, fue una gran estrategia de reconciliación duradera. Los enemigos vencidos se convirtieron en aliados leales. Poderosas enseñanzas de Mahoma. El liderazgo pedagógico, enseñar con el ejemplo. Mahoma no predicaba en templos ni cátedras, él enseñaba caminando, comiendo, juzgando y escuchando. Y sus palabras eran coherentes con sus actos. Cuando le pedían milagros, él respondía, mi milagro es el Corán, es decir, la transformación de la mente y del corazón humano. Claves del liderazgo educativo. Ejemplaridad. El líder no impone, encarna. Didáctica empática, parábolas, metáforas, gestos cotidianos. Continuando el liderazgo pedagógico y enseñar con el ejemplo. Escucha profunda, respondía con preguntas, no con dogmas. Su liderazgo fue una pedagogía viva, un entrenamiento constante en responsabilidad, conciencia y servicio. Vamos a entrar al bloque 4 del pensamiento de Mahoma. Su pensamiento. Liderar desde la unidad. La conciencia como gobierno interior y social. Entonces, el pensamiento de Mahoma no fue una filosofía especulativa, como lo venimos diciendo, sino una sabiduría encarnada y orientada a la acción. Orientada a la acción y a la acción social. Así cada revelación del Corán y cada gesto de su vida fueron piezas de un sistema vivo donde la espiritualidad y el liderazgo se entrelazan. A diferencia de muchos otros sabios aislados o reyes conquistadores, Mahoma unió visión profética y praxis social. Construyó una teología del liderazgo que se basaba en 6 pilares conceptuales. Tawhid, la unidad de Dios, unidad de la vida. El eje de todo su pensamiento es el monoteísmo radical. Dios no tiene semejante. Todo lo que existe procede de Él. Pero más allá de lo teológico, el Tawhid, la unidad, es una llave de conciencia. Si la fuente de la existencia es una, toda fragmentación humana, económica, racial, político, espiritual, es una ilusión. ¿Verdad? Si Dios es todo, si Dios está en todo, pues las divisiones que hacemos son una ilusión. Implicaciones de liderazgo, la unidad interior. El líder coherente no vive dividido entre fe y acción o entre discurso y conducta. Seguimos con Tawhid, esta unidad de Dios y unidad de la vida. La unidad social. Cada ser humano posee igual dignidad. No hay superioridad por casta, por color, ni por dinero. Perdón, ni por poder, pero también podríamos poner ni por dinero o por sexo, ¿verdad? Etcétera. Unidad del propósito. Toda acción legítima apunta al bien común y al servicio de la vida. La unidad del propósito. Toda acción legítima apunta al bien común y al servicio de la vida. Así, el Tawhid convierte el liderazgo en un acto sagrado de interacción, unir lo disperso, reconciliar los opuestos y devolver armonía al conjunto. Adl, la justicia como eje del orden. Para Oma, la justicia no es un ideal, sino el alma misma del universo. Dios ordena la justicia, la bondad y la generosidad con los parientes. Corán, capítulo 16, versículo 90. La injusticia, en cambio, es corrupción del equilibrio natural. ¿Cuáles son las implicaciones del liderazgo? Justicia distributiva, equilibrar recursos, poder y oportunidades. Seguimos con Aro o justicia como eje del orden. La justicia restaurativa. Reparar el daño sin perpetuar el odio. ¿Verdad? ¿Cómo buscamos la justicia donde se pueda reparar el daño, pero no perpetuamos el odio, no lo continuamos? Justicia interior.
examinar motivos, no solo resultados. Esto es profundo, esto es revolucionario en su momento, ojalá y lo tuviéramos más en los sistemas judiciales modernos. En el pensamiento profético no hay liderazgo legítimo sin justicia vivida. Repito, en el pensamiento profético no hay un liderazgo legítimo sin una justicia vivida. Es muy importante el sentido de la justicia, ser justos como una cualidad de liderazgo. El líder no busca aplauso, busca equilibrio moral. Y cuando la justicia se vuelve encarnada en economía, en la familia, en la política, etcétera, el liderazgo se vuelve servicio a la armonía cósmica. Rama, compasión y misericordia como fuerza transformadora. El Corán comienza cada capítulo con la misma frase, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Esto no es una fórmula ritual, es una declaración política y existencial. La compasión, Rama, no es debilidad, es la energía que mantiene unidad a la humanidad. ¿Cuáles son sus implicaciones de liderazgo? Humanizar la autoridad. Liderar no es controlar, es cuidar. Perdonar como estrategia. Transformar enemigos en aliados mediante magnanimidad. Seguimos con Rama, compasión y misericordia como fuerza transformadora. Amar sin posesión. Servir sin esperar retribución. Mahoma no dirigía desde la intimidación, sino desde la presencia benevolente. Su compasión tenía consecuencias prácticas. Liberó esclavos, protegió mujeres, defendió huérfanos y dignificó al diferente. Rama es el alma del poder espiritual. Sura, consulta y sabiduría colectiva. El Corán declara, y aquellos que responden a su Señor establecen la oración y deciden sus asuntos mediante la consulta entre ellos. Sura significa deliberación, consejo, escucha mutua. Para Mahoma, el liderazgo sin consulta degenera en tiranía y la comunidad sin participación pierde sabiduría. Implicaciones para el liderazgo, participación real. Escuchar no es protocolo, es método de verdad. Colectividad consciente. Las mejores decisiones son fruto de inteligencia compartida. Sura, consulta y sabiduría colectiva. Seguimos. Aprendizaje continuo. La consulta refina la visión, reduce el error y fortalece la unidad. La Sura prefigura el liderazgo participativo moderno, pero con fundamento espiritual. Escuchar es reconocer el reflejo de Dios en el otro. Isan, excelencia moral y presencia consciente. Mahoma definía la espiritualidad. Permíteme un segundo. Mahoma definía la espiritualidad más elevada con una sola frase. Isan es adorar a Dios como si lo vieras. Y si no lo ves, saber que Él te ve. El Isan es el nivel de conciencia en que cada acción, trabajar, educar, servir, decidir, se vuelve un acto sagrado. Implicaciones de liderazgo. Autoexigencia ética. La excelencia no es perfeccionismo, es conciencia en acción. Responsabilidad invisible. Actuar con integridad, incluso sin testigos. Isan, excelencia moral y presencia consciente. Continuamos. Estilo de presencia. El líder espiritual no necesita imponerse. Su coherencia irradia autoridad silenciosa. El Isan convierte el liderazgo en arte de vivir, despierto, gobernar desde la conciencia del instante. Taqwa, conciencia moral y autogobierno. Taqwa suele traducirse como temor de Dios, pero su sentido profundo es vigilancia interior, conciencia ética sostenida. Es la capacidad de recordar el eje moral, incluso en la soledad del poder. ¿Cuáles son implicaciones del liderazgo? Autocontrol, dominio de impulsos, emociones y deseos. Integridad estructural, decisiones alineadas, son principios, no con conveniencias. Transparencia espiritual. El líder se examina antes de juzgar. En el pensamiento coránico, el verdadero enemigo del hombre no está fuera, sino dentro. La negligencia, gafla. Por eso el liderazgo islámico es una práctica de atención plena, ética. Mahoma redefine al ser humano como jalifa,
representante o custodio de la tierra, no esclavo de Dios, sino colaborador en su creación. Cada persona posee dignidad intrínseca, karama, conciencia moral y responsabilidad ecológica. ¿Qué implicaciones de liderazgo tiene esto? El poder es préstamo, no propiedad. La tierra es confianza, no botín. El prójimo es reflejo, no rival. El pensamiento profético eleva el liderazgo a una función sagrada de custodia, donde la espiritualidad se traduce en ecología moral, social y económica. La espiritualidad como política del alma. Para Mahoma, la espiritualidad y el liderazgo son inseparables. Quien gobierna sin autoconciencia es un peligro. Quien ora sin justicia es un hipócrita. Su pensamiento enseña que liderar es custodiar, equilibrio entre cielo y tierra, fe y acción, poder y humildad. El verdadero liderazgo no conquista territorios, sino corazones conscientes. Y el auténtico poder no se impone, se sirve. Muy bien, llegamos a, yo creo que vamos a poder terminar. Estamos llegando al bloque 5, el legado. Aguántense un poquito y creo que lo terminaremos todo esta noche. Muy bien, permítanme, nada más déjenme checar una cosita. Quiero nada más saber. Bueno, el impacto duradero de liderazgo espiritual de Mahoma. El legado de Mahoma no es una estatua ni un templo, es una civilización que fue fundada en valores espirituales aplicados al orden social. A partir de su visión surgió una de las transformaciones más profundas de la historia, una humanidad que comenzó a concebir la fe como justicia, la comunidad como responsabilidad y el poder como servicio. Su legado puede leerse en 5 niveles complementarios: el humano, el ético, el comunitario, el civilizatorio y el universal. Empecemos con el legado humano. La coherencia como forma de autoridad. La primera herencia de Mahoma fue su ejemplo personal. Vivió con sencillez hasta el final. Dormía en un lecho de hojas, reparaba su ropa, servía la comida a los demás. Nunca pidió privilegios y cuando gobernó mantuvo el mismo ritmo de autoridad y oración. El mejor de ustedes es el que sirve más a los demás. Hadís. Me recuerdan otras frases también del cristianismo similares. Un maestro espiritual que decía: mayor altura, mayor humildad. Lecciones para el liderazgo moderno, la autoridad moral y el poder formal. La credibilidad nace del ejemplo, no del cargo. Y hay muchos ejemplos en ello, pero nos vamos a detener. Legado humano, la coherencia como forma de autoridad. Sencillez radical, renunciar al exceso da fuerza interior. Servicio como corona de liderazgo. Servir a otros no disminuye el poder, lo purifica. Su presencia recordaba que la grandeza se mide por la humildad y que liderar no es elevarse sobre otros, sino elevar a los demás con uno. Qué bonita frase. Legado ético, una civilización basada en la compasión. Mahoma introdujo en el corazón de la cultura árabe una sociedad tribal, patriarcal y guerrera, el principio de dignidad universal. En lugar de venganza, enseñó el perdón. En lugar de acumulación, generosidad. En lugar de estatus, virtud. Su mensaje ético puede resumirse en 3 ejes. La vida es sagrada, la riqueza es confianza, no propiedad, y el poder es servicio, no privilegio. Legado ético, una civilización basada en la compasión. Impacto, prohibición del infanticidio femenino, protección de huérfanos y viudas, equidad en los contratos, respeto por minorías religiosas, promoción del conocimiento y la educación como deber espiritual. El Islam primitivo no fue una religión de castigo, sino una revolución moral centrada en la misericordia. Mahoma reemplazó la ley del más fuerte por la ley del más justo. Legado comunitario, la UMA como modelo de fraternidad. De las arenas fragmentadas del desierto, Mahoma edificó una comunidad solidaria. La UMA unió a tribus enemigas bajo un mismo propósito, el bien común y la fe compartida. Sus rasgos esenciales: fraternidad sin fronteras. Todos los creyentes son hermanos sin distinción de origen. Solidaridad estructural. Cada miembro responde por el otro. Redistribución ética. El bienestar de uno es la responsabilidad de todos. Educación moral.
La comunidad se convierte en escuela de virtud cotidiana. Legado comunitario. Seguimos la UMA como modelo de fraternidad. Este modelo trascendió su época, inspiró desde las primeras ciudades islámicas hasta sistemas contemporáneos de bienestar social, cooperación y microfinanzas solidarias. Lecciones para el liderazgo actual. La cohesión no se impone, se cultiva con justicia, propósito y confianza. Los equipos no se sostienen por jerarquías, sino por sentido compartido. La verdadera comunidad es espiritual antes que administrativa. Legado civilizatorio, una cultura del conocimiento y la belleza. El impulso ético del profeta desencadenó una edad de oro intelectual, científica y artística. Su insistencia en buscar conocimiento, aunque sea en China, Hadís, generó una civilización abierta a la razón, la observación y la armonía. ¿Cuáles fueron frutos de su legado? Ciencia, astronomía, medicina, álgebra, óptica, alquimia, arquitectura. En la educación, la creación de bibliotecas, universidades, Al-Qarawiyyin, Bagdad, Córdoba. En el arte, caligrafía, poesía, geometría sagrada, jardines y arquitectura mística. Siguiendo con esto, la espiritualidad, desarrollo del sufismo, la dimensión interior del Islam que cultivó amor, poesía, unidad con lo divino. Mahoma no promovió un culto estático, sino una civilización dinámica, donde la fe y la razón dialogaban. El resultado fue un modelo donde la belleza era forma visible de la verdad. Legado político y social, justicia institucional y derechos humanos. El pensamiento profético inspiró El pensamiento profético inspiró sistemas de gobernanza que fueron basados en la consulta, sura, decisiones compartidas, el contrato social, vaya, consentimiento entre líder y comunidad, la rendición de cuentas, ningún gobernante está por encima de la ley, el bien común, prioridad sobre intereses particulares. Estos principios anticiparon nociones modernas de democracia participativa, justicia social y responsabilidad pública. En el mismo legado político y social de justicia institucional y derechos humanos, rasgos claves del liderazgo profético aplicado, liderazgo ético, no carismático, transparencia y autoridad como garantía de legitimidad, consulta y consejo como fundamento de decisiones, protección del débil como criterio de justicia. Legado universal, un mensaje para toda la humanidad. Mahoma no se consideró fundador de una religión nueva, sino continuador de la cadena profética, Abraham, Moisés, Jesús. Su mensaje universal resume la esencia de todos. No creará ninguno de ustedes hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Su legado trasciende el Islam, unidad espiritual, Tawhid, todo está interconectado. Compasión activa, Rama, el amor se demuestra sirviendo. Continuamos con su legado universal, un mensaje para toda la humanidad. Justicia inclusiva, Adl. Sin paz interior no hay paz social. Atención consciente, Taqwa. Cada acción tiene repercusión en el todo. Este mensaje sigue siendo vigente ante la fragmentación moderna. Mahoma invita a un liderazgo que una, no que divida, que sirva, no que se sirva, que sane, no que domine. Claves para líderes contemporáneos inspirados en su legado. Integrar espiritualidad y estrategia, decisiones alineadas con conciencia, no solo con objetivos. Practicar la justicia antes de exigirla, coherencia personal como política organizacional. Escuchar antes de decidir, la consulta amplía la sabiduría. Servir antes que mandar, el poder se legitima en la compasión. Educar antes que imponer, transformar, por ejemplo, no por decreto. Recordar la unidad. Cada persona, acción y sistema forman parte de un solo cuerpo. Bloque 6. Enseñanzas. El arte de liderar con conciencia, justicia y compasión. Las enseñanzas de Mahoma son un sistema de educación interior y de transformación social. Cada palabra, gesto o decisión suya revelaba cómo liderar desde el alma y cómo convertir la espiritualidad en organización, la ética en política y la compasión en estrategia. Podemos comprender sus enseñanzas a través de 7 ejes fundamentales del liderazgo espiritual profético. El liderazgo como responsabilidad sagrada.
Para Mahoma, el liderazgo no era privilegio, sino encargo. La amaná, la confianza, es la carga espiritual de responder ante Dios, ante la conciencia y la comunidad por cada decisión tomada. Enseñanza es clave de esto. El poder es préstamo, no propiedad. Liderar es custodiar vidas, no dominar voluntades. Toda autoridad exige rendición de cuentas ante la verdad. Aplicaciones contemporáneas. Los líderes corporativos, políticos o comunitarios son guardianes de propósito, no dueños de resultados. La autoridad se legitima por la rectitud y la responsabilidad, no por la posición o la antigüedad. El liderazgo sagrado empieza donde termina el ego. Seguimos en liderazgo como servicio. Mahoma desmontó el paradigma jerárquico. El líder no está por encima, sino al servicio del conjunto. Su vida entera fue una pedagogía del servicio. Reparaba sus sandalias, amamantaba corderos, ayudaba en la limpieza del hogar y comía con los pobres. Enseñanza es clave. El servicio es el rostro visible del amor. El líder verdadero no busca honores, sino bienestar colectivo. Servir purifica la intención y fortalece la autoridad moral. Seguimos con el liderazgo como servicio. Aplicaciones contemporáneas. Reemplazar la cultura de la dominación por la del servicio inteligente. Convertir el poder en plataforma de crecimiento humano, no de control. Recordar que la humildad no debilita, humaniza. Liderazgo desde la justicia. El liderazgo profético se funda en la justicia como compasión. Mahoma no toleraba la pasividad frente al abuso. El silencio ante la injusticia era complicidad, pero su justicia no era venganza, sino restitución equilibrada. Enseñanza es clave. La justicia comienza por el autocontrol. No juzgar sin conocimiento, no castigar sin medida. No hay autoridad moral sin equidad. La justicia social es una extensión del orden interior. Liderazgo desde la justicia, aplicaciones contemporáneas. Liderar empresas, instituciones o familias desde la equidad en oportunidades, sueldos y trato. Promover sistemas de justicia restaurativa más que punitiva. Transformar el conflicto en crecimiento. El líder justo no busca imponer razón, sino restaurar armonía. Liderazgo desde la compasión y el perdón. Mahoma enseñó que la compasión es la base del liderazgo duradero. No se trata de debilidad emocional, sino de fortaleza moral. Su liderazgo floreció porque supo responder al odio con ternura, al error con educación y al daño con comprensión. Enseñanza es clave. Perdonar no borra el pasado, lo transforma. Escuchar con ternura es más poderoso que mandar con dureza. La bondad sostenida genera lealtad, no sumisión. Liderazgo desde la compasión y el perdón. Aplicaciones contemporáneas. Prácticas de liderazgo empático y no violento en entornos corporativos sociales. Políticas organizacionales que privilegien la reparación sobre la exclusión. Ejemplo visible, perdona errores sin perder exigencia. El liderazgo compasivo es aquel que entiende que la herida del otro también clama dentro de uno mismo. Liderazgo desde la sabiduría y la consulta. Mahoma tomó decisiones colectivas, incluso siendo profeta. La sura no era un gesto democrático superficial, sino un método de humildad epistemológica. El líder no posee toda la verdad se revela en el diálogo. Enseñanza es clave, escuchar amplía la visión. La sabiduría surge de la reflexión compartida. El error se reduce cuando la consulta se multiplica. Liderazgo desde la sabiduría y la consulta. Aplicaciones contemporáneas. Crear culturas organizacionales donde la participación sea norma, no excepción. Practicar la deliberación consciente antes de actuar impulsivamente. Tomar decisiones con base en principios, no en popularidad. Liderar con sabiduría es atreverse a no saberlo todo, pero nunca dejar de aprender. El liderazgo desde la excelencia. El ISAN, la excelencia consciente, fue la cumbre de su enseñanza. Significa actuar con belleza, con precisión y con presencia, incluso en lo más simple. Para Mahoma, cada acción debería ser reflejo de la perfección divina en lo humano. Enseñanza es clave. La espiritualidad es atención al detalle.
Excelencia no es lujo, es devoción. El líder íntegro no deja huella de perfección, sino de presencia. Seguimos con el liderazgo desde la excelencia. ¿Cuáles serían aplicaciones contemporáneas? En el liderazgo empresarial o educativo, calidad sin vanidad, eficiencia sin deshumanización. En la vida personal, cumplir compromisos como forma de oración activa. En el servicio público, ver cada decisión como acto de culto ético. El líder que actúa con ISAN transforma la gestión en meditación. Liderazgo desde la esperanza. En medio de persecuciones, exilio y pérdida, Mahoma nunca perdió la calma. Su paciencia no fue resignación, sino una resistencia lúcida. Su confianza, tawakul, no fue pasividad, sino certeza interior. La enseñanza clave, paciencia es perseverar sin endurecer el corazón. La confianza en la vida da fuerza ante lo incierto. El líder esperanzado contagia estabilidad y propósito. Liderazgo desde la esperanza, aplicaciones contemporáneas, mantener visión y serenidad en crisis organizacionales o sociales, enseñar que cada dificultad es entrenamiento de carácter, practicar el liderazgo resiliente, avanzar con fe cuando los resultados aún no se ven. Liderar con esperanza es sostener el fuego cuando todos solo ven cenizas. Y terminamos el bloque 7, aplicaciones generales para el liderazgo actual, ¿verdad? Ya nos quedan unas cuantas láminas, 3 o 4. Les agradezco su paciencia. ¿Cómo traducir este liderazgo profético al mundo contemporáneo? El liderazgo moderno enfrenta una crisis de alma. Abundan las estrategias, pero faltan propósitos. Mahoma nos recuerda que liderar es un acto espiritual, una responsabilidad sagrada ante la vida. Antes de guiar a otros, el líder debe gobernarse a sí mismo con claridad, con humildad y con coherencia interior. El primer principio es el autogobierno, dominar la ira, las pasiones, el miedo. El más fuerte, decía el profeta, no es quien vence en la lucha, sino quien vence su propio enojo. Un líder sin equilibrio interno multiplica el caos externo. Uno sereno contagia paz. Seguimos en cómo traducir el liderazgo profético al mundo contemporáneo. El segundo propósito es el propósito trascendente. Cada acción, cada decisión debe alinearse con una intención noble, nilla. No se trata de triunfar, sino de servir. El liderazgo no se mide en resultados materiales, sino en cuánto bien genera. El tercer principio es la compasión activa, rama. Liderar con empatía no es debilidad, sino fuerza moral. Escuchar, cuidar, perdonar son estrategias más duraderas que imponer o castigar. La misericordia transforma el conflicto en aprendizaje y la diferencia en vínculo. Continuamos. ¿Cómo traducir el liderazgo profético en el mundo contemporáneo? Cuarto principio, el de la consulta, Sura. La sabiduría compartida. Un líder que escucha no pierde autoridad, la multiplica. La Sura enseña a decidir con otros, no sobre otros. En el siglo XXI esto significa construir comunidades colaborativas, no estructuras de control. El quinto principio es la justicia, adl, entendida como equilibrio. Mahoma enseñó que el poder sin equidad corrompe, la riqueza sin generosidad empobrece. Aplicado hoy significa practicar liderazgo ético, economía responsable y políticas de inclusión. ¿Cómo traducir el liderazgo profético al mundo contemporáneo? Continuamos. El sexto principio es la esperanza resiliente, mantener fe en el proceso, incluso cuando los resultados tardan. La paciencia profética no es resignación, sino resistencia lúcida, es sostener el propósito cuando todos los demás lo olvidan. Y finalmente, el liderazgo inspirado en Mahoma es ecológico y sistémico, Jalifa, cuidar la tierra, las personas, los vínculos como un solo organismo. Gobernar es custodiar, servir es proteger y recordar siempre que la verdadera autoridad nace del alma despierta y del corazón justo. Muy bien. Aquí terminamos, ¿verdad? Les damos las gracias por haber participado. Eh, Les recordamos para aquellos que están viendo en vivo esta conferencia, estas conferencias son de liderazgo espiritual el
segundo y cuarto sábado del mes a las 9, perdón, a las 8 p.m. hora de la Ciudad de México, para que ajusten sus horarios en los lugares que se encuentran. Aquellos que quieran participar en el programa, el diplomado Liderazgo y Espiritualidad, reciben materiales adicionales, tendrán una plataforma, hacen entregables, trabajos, en fin, se convierte en un proceso más estructurado para que desarrollen sus habilidades de liderazgo con una perspectiva espiritual. Gracias, tengan una bonita noche, bonito fin de semana, descansen, nos vemos en la siguiente entrega en 2 semanas. Buenas noches.